Mi nombre es Rachel Adams. Tengo 27 años. El verano pasado, llevé mi autocaravana al área natural del Devil Sinkhole en Texas para escribir un artículo. Soy periodista de viajes y me especializo en descubrir los misterios de lugares olvidados. Se suponía que iba a ser un fin de semana de exploración de cuevas, fotografía de vida silvestre y entrevistas con los lugareños. Sin embargo, encontré algo que no puedo explicar. Llegué al parque una calurosa tarde de viernes. El paisaje era árido y áspero. Tierra roja, vegetación escasa y el enorme sumidero que le da nombre al lugar. Era impresionante de una manera austera y solitaria. Después de estacionar mi autocaravana en un lote tranquilo y sombreado, me dirigí al centro de visitantes para presentarme. Fue allí donde conocí a María Ortega, una guía del parque que debía tener unos 40 años y que parecía desconfiada desde el principio. ¿Estás aquí sola?, me preguntó, después de que le explicara mi proyecto. Sí, le respondí, sonriendo para tratar de tranquilizarla. Es algo que suelo hacer. María frunció el ceño. Si planeas quedarte cerca del sumidero, ten cuidado. Es peligroso allí, especialmente después de oscurecer. Pensé que se refería al terreno, pero su tono sugería algo más profundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de que oscurece? María dudó. Hay historias sobre este lugar. La gente escucha cosas, ve cosas. Algunos no regresan. Me reí nerviosamente. ¿Te refieres a fantasmas? María no se rió. Solo no te acerques demasiado al borde. Más tarde esa tarde, me detuve en un pequeño restaurante del pueblo para hablar con algunos lugareños. No tardaron en comenzar las historias. Ese sumidero trae malas noticias, dijo un hombre mayor, sacudiendo la cabeza. Hace mucho tiempo, los mineros intentaron excavar allí. Decían que encontraron oro, pero algo los asustó. Después de eso, la gente empezó a desaparecer. ¿Qué los asustó?, pregunté, escribiendo en mi cuaderno. Lo llamaban el vigilante. Decían que era algo antiguo que vivía en el sumidero, alimentándose de cualquiera que se acercara demasiado. Eso es solo una historia, intervino el sheriff Hank Larsen. Era un hombre curtido de unos 50 años, que había estado escuchando en silencio hasta ese momento. La gente desaparece aquí porque es imprudente. El terreno es complicado y es fácil perderse. Aún así, mientras salía del restaurante, no pude dejar de pensar en la advertencia de María, ni en la forma en que los lugareños parecían evitar hablar directamente sobre el sumidero. Esa noche, subí al sumidero del diablo para fotografiar los murciélagos. Cada noche, miles de ellos salían de la cueva, un espectáculo natural que atraía a visitantes de todas partes. El sumidero en sí era enorme, más de 350 pies de profundidad, con bordes desmoronados e irregulares. Coloqué mi cámara y esperé mientras el sol se ponía por debajo del horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra árida. Al principio todo fue tranquilo. Los murciélagos emergieron en una nube caótica y turbulenta, sus alas batiendo el aire mientras desaparecían en el crepúsculo. Luego, cuando la última luz se desvaneció, noté algo extraño, un susurro leve llevado por el viento. Al principio pensé que era mi imaginación, pero a medida que pasaban los minutos, los susurros se hicieron más fuertes. Eran débiles e indistintos, como voces justo fuera de alcance. Encendí mi linterna y escaneé el área. Nada, pero cuando miré de nuevo al sumidero, lo vi. Una luz tenue, parpadeante, en la oscuridad. Era pálida y fría, diferente a todo lo que había visto antes. Se movía lentamente, casi deliberadamente, como si supiera que la estaba observando. A la mañana siguiente, no podía sacarme la luz de la cabeza. Volví al sumidero, decidida a descubrir qué había visto. Fue entonces cuando encontré los grabados. Estaban tallados en las rocas alrededor del borde del sumidero. Espirales, líneas irregulares y huellas de manos toscas. Parecían antiguos, desgastados por el tiempo y el viento. Cerca de uno de los grabados, encontré un pequeño cuaderno encuadernado en cuero escondido en una grieta. Las páginas estaban amarillentas por la edad, llenas de garabatos frenéticos. La luz me llama.
No puedo resistirme. No es un hombre. No es un animal. Es algo más. El vigilante es real. La última entrada me puso los pelos de punta. La luz es una trampa. No la sigas. Esa noche, me quedé en mi autocaravana, esperando descansar un poco. Pero los susurros comenzaron de nuevo, débiles al principio, luego más fuertes. Cuando salí afuera, vi la luz. Estaba más cerca esta vez, flotando justo más allá de los árboles. Parpadeaba y pulsaba, proyectando sombras extrañas que hacían que el paisaje pareciera estar vivo. Y luego la escuché. Rachel, mi sangre se heló. La voz era suave, familiar. La voz de mi madre. Rachel, ven aquí. Me quedé paralizada. Mi madre había muerto hacía 5 años, pero la voz era inconfundible. Rachel volvió a llamarme, más insistente. Contra mi mejor juicio, seguí la luz. La luz me condujo de nuevo al sumidero, su resplandor iluminando los grabados en las rocas. Los susurros aumentaron de volumen, se solapaban, formando una cacofonía de voces, algunas suplicantes, otras enfadadas. Cuando llegué al borde, la luz descendió hacia la oscuridad y los vi. Figuras, sombreadas y alargadas, aferradas a las paredes del sumidero. No tenían rostros, solo ojos vacíos que brillaban débilmente en la oscuridad. Una de ellas me miró, y sentí una oleada de terror frío recorrerme. El vigilante no era solo una leyenda, era real, y tenía hambre. Recordé los grabados y las advertencias en el cuaderno. Los símbolos no eran solo decoraciones. Estaban destinados a atar al vigilante, a mantenerlo atrapado en el sumidero. Desesperada, saqué una tiza de mi mochila y comencé a trazar los símbolos sobre las rocas. Mis manos temblaban mientras los susurros se volvían ensordecedores. La figura sombría del vigilante acercándose al borde. «¡Aléjate!», grité, con la voz quebrada. El vigilante se lanzó hacia mí, y apenas logré apartarme, sus ojos brillantes fijos en los míos, llenos de malevolencia. Con un último trazo de tiza, completé el último símbolo. El vigilante soltó un grito gutural mientras la luz a su alrededor se apagaba y las sombras retrocedían de vuelta al sumidero. No dejé de correr hasta llegar a mi autocaravana. Al amanecer, ya estaba a kilómetros de distancia del sumidero del diablo. Mis manos seguían temblando al volante. Cuando llegué a casa, revisé las fotos que había tomado. La mayoría estaban corruptas, llenas de distorsiones extrañas y formas oscuras que no podía explicar. Pero una foto destacaba. Mostraba la luz, débil pero inconfundible, y el contorno de una figura alta y sombría de pie en el borde del sumidero. Me he dicho a mí misma que nunca volveré a ese lugar, pero a veces, tarde en la noche, escucho susurros fuera de mi ventana, y a veces, solo por un momento, veo la luz. Mi nombre es Greg Harper, tengo 45 años, soy profesor de historia en una escuela secundaria, padre de 2 hijos, y hasta hace poco, un firme creyente de que no había nada en el mundo que no pudiera explicarse con razón o ciencia. Pero lo que le ocurrió a mi familia y a mí el verano pasado en el Bosque Nacional Sam Houston cambió todo. Ahora, apenas duermo, y cada crujido de la casa por la noche hace que mi corazón se acelere. Esta es nuestra historia. Era finales de junio, justo cuando comenzaban las vacaciones de verano. Mi esposa, Lisa, y yo decidimos llevar a nuestros hijos, Mia, de 14 años, y Toby, de 9, a un viaje de camping al área recreativa Double Lake. Quería pasar tiempo con mi familia, alejarnos de las pantallas y mostrarles a mis hijos que había más en la vida que TikTok y los videojuegos. Lisa estaba dudosa. Nunca le había gustado eso de vivir de forma rústica. Pero había alquilado una pequeña autocaravana, así que no sería como dormir en el suelo. Llegamos a media tarde un sábado. El bosque era impresionante. Pinos altos que se extendían hacia el cielo, el olor a tierra fresca y el distante canto de los pájaros. Pude ver que Toby estaba encantado. Prácticamente saltó fuera de la autocaravana para explorar el área. Mia, por otro lado, estaba pegada a su teléfono, ya quejándose por la falta de señal de celular.
Ni siquiera puedo publicar nada, se quejó, guardando su teléfono en el bolsillo. Porque tuvimos que venir aquí, para pasar tiempo en familia, le dije, descargando nuestras provisiones. Sobrevivirás sin wifi unos días. Lisa me lanzó una mirada que decía que estaba de acuerdo con Mia, pero se calló. Montamos el campamento cerca de un sendero, estacionamos la autocaravana y pusimos una pequeña tienda por diversión. Esa primera noche, asamos perritos calientes sobre el fuego, y por un breve momento, sentí que había tomado la decisión correcta. Pero luego, Toby encontró los huesos. Fue justo antes del atardecer. Se había adentrado un poco en los árboles, como hacen los niños curiosos. Regresó con un puñado de huesos de animal, blanquecidos por el sol, costillas y vértebras, por lo que parecían. «Miren lo que encontré», dijo, sonriendo mientras los dejaba caer a mis pies. Lisa se encogió. «Toby, no toques cosas así. Podría estar enfermo o algo así». «¿Dónde encontraste esto?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. «Allá», dijo, señalando hacia los árboles. «Hay un montón de ellos. Están en un círculo». Eso hizo que mi estómago se apretara. «Muéstrame». Lisa y Mia se quedaron junto al fuego mientras Toby me llevaba unos 50 metros hacia el bosque. Efectivamente, había un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de huesos dispuestos en un patrón en espiral. No estaban frescos, la mayoría estaban viejos y quebradizos, pero la colocación deliberada era inconfundible. Tuve una sensación inquietante, pero forzando una risa, dije, «Probablemente solo sea una broma», dije, rascando el cabello de Toby. «Volvamos al campamento». Esa noche, el bosque cobró vida con sonidos, grillos, búhos, y lo que supuse eran coyotes. Pero alrededor de la medianoche, escuché algo más. Comenzó como un lamento bajo y doloroso, tan tenue que pensé que me lo había imaginado. Luego vino de nuevo, esta vez más fuerte. No sonaba como ningún animal que conociera. Lisa se movió a mi lado en la autocaravana. «¿Lo oíste?», susurró. Asentí. «Probablemente solo sean coyotes». No sonaba como un coyote. Ella no estaba equivocada, pero no quería asustarla. «Vuelve a dormir», le dije. «No es nada». A la mañana siguiente, Mia estaba tomando fotos del bosque con su cámara. Había encontrado inspiración en los altos árboles y la luz moteada. Mientras tanto, Toby corría por allí, pretendiendo ser un explorador. Todo parecía bien, hasta que Mia me mostró su cámara. «Mira esto», dijo, pasando las fotos. «¿Qué es eso?». En una de las fotos, tomada del sendero cerca de nuestro campamento, había una figura sombría de pie al fondo. Estaba borrosa, casi indistinta, pero era alta y delgada, con brazos que parecían anormalmente largos. «Probablemente solo sea un árbol», dije, aunque mi pulso se aceleró. «No estaba allí cuando tomé la foto», insistió Mia. «No saquemos conclusiones precipitadas», dije, tratando de sonar tranquilizador. «Probablemente solo sea un truco de la luz». Pero la sensación incómoda de la noche anterior regresó. Decidí que deberíamos quedarnos más cerca del campamento durante el día. A media tarde, una espesa niebla cubrió el bosque, envolviéndolo en un silencio inquietante. Nos reunimos nuevamente alrededor del fuego, pero el ambiente estaba tenso. Lisa y yo nos estábamos reprochando cosas. Mia estaba malhumorada, y Toby estaba inusualmente callado. Esa noche, mientras nos acomodábamos para dormir, escuché el lamento de nuevo, solo que esta vez estaba más cerca. Sonaba casi humano, como si alguien gritara de dolor. Luego hubo un leve golpeteo en la ventana de la autocaravana. Tomé una linterna y salí, mi corazón latiendo con fuerza. La niebla era tan densa que apenas podía ver unos pocos pasos adelante. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí?». El bosque permaneció en silencio. Luego, justo cuando iba a regresar adentro, escuché la voz de mi hija. «Papá, por aquí». Me giré, dirigiendo la linterna hacia el sonido. El haz de luz captó un movimiento, algo alto y demacrado, deslizándose entre los árboles. Parecía un hombre,
pero sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado espasmódicos, y la voz no era completamente la de Mia. Estaba fuera de lugar, como una grabación reproducida a una velocidad incorrecta. Tropecé de regreso hacia la autocaravana y cerré la puerta con llave. «Quédate adentro», le dije a Lisa, que estaba con los ojos bien abiertos, llena de miedo. «¿Qué es?», susurró. «No lo sé». A la mañana siguiente, Toby había desaparecido. Nos despertamos y encontramos su saco de dormir vacío. La pánico se apoderó de nosotros de inmediato. Llamamos su nombre, buscamos por la zona, pero no había rastro de él. Entonces escuchamos su voz, débil y distante, llamando desde lo profundo del bosque. «Toby», gritó Lisa, corriendo hacia el sonido. La agarré del brazo. «Espera, puede que no sea él». «¿Qué estás diciendo?». «Claro que es él». No tenía las palabras para explicarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Aún así, no teníamos otra opción más que seguir la voz. Nos condujo a una vieja cabaña en descomposición, oculta en lo profundo del bosque. La puerta estaba entreabierta, crujiendo suavemente con la brisa. «Toby», llamó Lisa, entrando. El aire estaba cargado con el olor a descomposición. Huesos de animales colgaban del techo y extraños símbolos estaban grabados en las paredes. En un rincón, Toby estaba acurrucado, con los ojos muy abiertos de terror. «Está bien, amigo», dije, apresurándome hacia él. «Estamos aquí». Pero cuando estiré la mano para alcanzarlo, una sombra se cernió en la puerta. La criatura entró, sus ojos vacíos brillando en la débil luz. Era la misma figura de la foto de Mia, alta, esquelética y excepcionalmente rápida. Dejó escapar un grito gutural que hizo que mi sangre se helara. «¡Corre!», grité, tomando a Toby y empujándolo hacia la puerta. Corrimos de vuelta hacia la autocaravana, con la criatura pisándonos los talones. Sus pasos eran anormalmente fuertes, y sus gritos resonaban por todo el bosque. Lisa tropezó, y me volví para enfrentar a la criatura con mi cuchillo de camping. Gruñó y retrocedió. Nos dio el tiempo justo para llegar a la autocaravana. Condujimos lejos, la silueta de la criatura apenas visible en el espejo retrovisor. Pero incluso ahora, semanas después, no puedo quitarme la sensación de que todavía nos está observando. Cada vez que cierro los ojos, veo su mirada vacía, y me pregunto, ¿escapamos o simplemente la llevamos con nosotros a casa? Mi nombre es Nathan Cole. Tengo 34 años. Soy ingeniero de software en Austin, Texas, y esto me ocurrió hace unos meses. Siempre me ha gustado pasar mi tiempo libre explorando nuevos lugares, especialmente parques estatales y reservas naturales. No me consideraría un sobreviviente ni nada por el estilo, pero disfruto de la soledad y la paz que trae. Lo que ocurrió durante mi viaje al cañón de Palo Duro, sin embargo, me ha dejado cuestionando todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Comenzó como una forma de relajarme después de terminar un proyecto brutal en el trabajo. Plazos, demandas de clientes y demasiadas noches frente a una pantalla me habían agotado. Decidí darle un paseo a mi nueva autocaravana y pasar un fin de semana en el cañón de Palo Duro, el Gran Cañón de Texas. Había escuchado que era hermoso, con acantilados enormes, vistas impresionantes y muchos senderos para explorar. Parecía perfecto. Llegué una tarde de viernes. El camino hacia el cañón era impresionante, con las paredes de roca roja resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Elegí un lugar tranquilo y apartado para estacionar mi autocaravana, alejado de las zonas de acampada más concurridas. Quería estar solo, sentarme en silencio y dejar que el peso del mundo se desvaneciera. Una guardabosques, una mujer llamada Julia, pasó mientras estaba instalando. Fue amable, haciendo las preguntas habituales sobre si había acampado allí antes y si necesitaba un mapa. Pero había algo en su tono cuando me recordó que me quedara cerca de los senderos marcados y no me alejara demasiado al anochecer. Lo atribuí a la precaución típica de una guardabosques. Pasé esa primera tarde caminando por un sendero corto cerca de mi campamento y observando la puesta de sol. Las paredes del cañón proyectaban largas sombras,
y el aire se volvía tranquilo y pesado a medida que caía la noche. Cuando regresé a la autocaravana, ya estaba completamente oscuro afuera. Preparé la cena y me acomodé, disfrutando de la paz. Pero mientras limpiaba, noté algo extraño. Mi linterna, que había dejado en la mesa, había desaparecido. Al principio pensé que la había puesto en otro lugar, pero luego la vi afuera, tirada en el suelo a unos pocos pies de la autocaravana. Fruncí el ceño. Tal vez la dejé ahí antes y se me olvidó. La recogí y volví a entrar, tratando de no darle demasiadas vueltas al asunto. Esa noche me despertó el sonido de unas risas débiles. Era un sonido agudo, como niños jugando a lo lejos. Me senté, desorientado. El reloj de la pared marcaba justo después de las 1 de la mañana. Miré por la ventana, pero la oscuridad afuera era impenetrable. El sonido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Probablemente solo sean unos campistas cerca, murmuré para mí mismo, aunque no recordaba haber visto a nadie más durante el trayecto. A la mañana siguiente, salí a hacer una caminata más larga, llevando mi cámara para capturar el paisaje. A unos 2 kilómetros, encontré algo extraño. Medio enterrado en la tierra, había un viejo carro oxidado, de esos que uno vería en una exhibición de museo sobre los colonos pioneros. Me agaché para examinarlo. Cerca, noté pequeñas huellas, como las de un niño, que se alejaban del carro y se perdían en la maleza. Se sentía incorrecto. Las huellas estaban frescas, y no había razón para que un niño estuviera vagando por aquí. Las seguí durante un rato, pero desaparecieron cerca de un grupo de rocas. Inquieto, regresé a la autocaravana. Esa tarde, las cosas empeoraron. Estaba cocinando cuando escuché un leve golpeteo en la puerta de la autocaravana. Me quedé inmóvil. El sol se estaba poniendo y no había visto a nadie más durante todo el día. Con el corazón acelerado, abrí la puerta. No había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré la puerta, la aseguré con llave y verifiqué todas las ventanas. Me dije a mí mismo que era el viento o un animal, pero no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. A medida que avanzaba la noche, el golpeteo se repitió, primero en la puerta, luego en las ventanas. Siempre débil, siempre deliberado. Mi estómago se retorcía de miedo. No dormí mucho esa noche. Cuando por fin amaneció, salí a inspeccionar el área. Fue entonces cuando encontré el juguete. Era un pequeño caballo de madera, tirado en la tierra a unos pocos pies de la autocaravana. Parecía hecho a mano, viejo, con pintura deslucida y astillas en sus bordes. Mis manos temblaban al recogerlo. El aire se sentía denso, casi eléctrico, como esos momentos antes de una tormenta. Consideré empacar y irme, pero me dije que estaba siendo ridículo. Era solo un juguete, probablemente dejado por algún otro campista. Aún así, no podía sacarme la inquietud. Para la tercera noche, la sensación de terror era abrumadora. Estaba acostado en la cama mirando al techo, cuando lo escuché de nuevo, las risas. Solo que esta vez estaba más cerca, y se oían voces, suaves y melódicas, llamando, «Ven a jugar con nosotros». Me senté, el corazón golpeando fuerte. Las voces sonaban como niños, pero estaban distorsionadas, como una grabación reproducida a la velocidad incorrecta. Agarré mi linterna y mi cuchillo, y salí, a pesar de mi mejor juicio. El cañón estaba inquietantemente silencioso, los sonidos habituales de insectos y viento habían desaparecido por completo. Entonces los vi. 2 niños estaban a poca distancia, apenas iluminados por mi linterna. Un niño y una niña, vestidos con ropas antiguas que no pertenecían a este siglo. Sus rostros eran pálidos, sus ojos huecos y negros. El niño extendió el caballo de madera que había encontrado antes. «Quédate con nosotros», susurró, su voz resonando de manera antinatural. El pánico se apoderó de mí. Tropecé de regreso a la autocaravana, cerrando la puerta con fuerza. Los niños no se movieron, solo se quedaron allí, observando, y luego comenzaron a reír. Un sonido horrible y distorsionado que llenaba el aire. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después.
Sé que tomé el cilindro de propano y mi encendedor, desesperado por crear algún tipo de barrera. Cuando salí de nuevo, los niños habían desaparecido, pero lo sentía justo más allá del borde de la luz. Vertí el propano en un círculo alrededor de la autocaravana y lo encendí. El fuego cobró vida, y por un momento, el peso opresivo en el aire desapareció. Pero luego escuché un grito, un sonido penetrante e inhumano que resonó por todo el cañón. Las figuras de los niños parpadeaban en las sombras, sus rostros retorcidos y monstruosos. No sé si eran reales o si mi mente se estaba rompiendo, pero me quedé dentro del círculo de fuego hasta el amanecer. Cuando llegó la mañana, todo estaba en silencio. El fuego se había apagado, y el suelo alrededor de la autocaravana estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Empaqué y me fui lo más rápido que pude. Incluso ahora, de vuelta en la seguridad de mi apartamento, no puedo escapar del recuerdo de esos niños. A veces encuentro pequeñas cosas fuera de lugar. Mis llaves movidas, una luz encendida, y la semana pasada encontré el caballo de madera en la encimera de mi cocina. No sé si traje algo conmigo, pero una cosa es cierta. Nunca regresaré al cañón de Palo Duro. Mi nombre es Laura Hayes. Tengo 28 años. Soy bloguera de viajes, una aspirante a novelista y, hasta hace poco, una escéptica cuando se trataba de cualquier cosa sobrenatural. Lo que me ocurrió durante un viaje de acampada sola al Parque Nacional de las Montañas Guadalupe ha cambiado la forma en que veo el mundo. No fue solo una mala pesadilla o un producto de mi imaginación. Algo antiguo y maligno vive en esos cañones, y apenas escapé con mi cordura. Acababa de terminar una larga serie de plazos para mi blog y me sentía agotada. Escribir sobre viajes se suponía que era mi trabajo soñado, pero últimamente se había convertido más en una tarea. Mi creatividad estaba en su punto más bajo, y mi manuscrito inacabado me desafiaba desde mi computadora portátil todas las noches. Así que decidí alejarme del ruido y las distracciones de la vida urbana y dirigirme a un lugar que siempre había querido visitar, el Parque Nacional de las Montañas Guadalupe. Remoto, sereno y lleno de historia, parecía el lugar perfecto para despejarme y tal vez encontrar algo de inspiración. Llegué una cálida tarde a finales de octubre. El aire del desierto estaba fresco y seco. Las imponentes cumbres de las montañas Guadalupe se alzaban a lo lejos mientras conducía mi autocaravana hacia el cañón McKittrick. El campamento que había reservado estaba aislado, justo como lo había esperado, rodeado de terreno accidentado y en silencio, salvo por el ocasional susurro del viento a través del cañón. En el centro de visitantes, conocí a un guardabosques llamado Mike. Me entregó un mapa y me advirtió que me mantuviera en los senderos marcados. El cañón McKittrick es hermoso, pero puede volverse peligroso si te alejas. Algunas personas dicen que está embrujado, dijo con una leve sonrisa. Le levanté una ceja. ¿Embrujado? ¿Por qué? Solo son leyendas locales. Viejos espíritus, malos presagios. Ese tipo de cosas que se exageran con los años. No te preocupes por eso. Me reí de su comentario, aunque su tono me dejó ligeramente inquieta. Probablemente esas historias eran solo parte de la tradición del parque para mantener a los turistas entretenidos o alejados de problemas. Esa primera tarde, recorrí un sendero corto para ver el atardecer. Las paredes del cañón brillaban en tonos naranjas y rojos mientras el sol se sumergía en el horizonte, proyectando largas sombras que parecían extenderse infinitamente. Cuando regresé a la autocaravana, ya estaba casi oscuro. Cociné una cena sencilla, anoté algunas ideas para mi blog y me metí en la cama, sintiéndome más relajada de lo que había estado en semanas. Pero el sueño no llegó fácilmente. Alrededor de la medianoche, me despertó un leve golpeteo en la puerta de la autocaravana. Me quedé inmóvil, con el pulso acelerado. No era el viento, era deliberado, rítmico y demasiado humano. Agarré mi linterna y me acerqué a la puerta, poniendo mi oído contra ella. «Hola», llamé, con la voz ligeramente temblorosa. No hubo respuesta. Abrí la puerta un poco y dirigí la linterna hacia afuera. Nada, solo la vasta extensión del cañón, bajo un cielo estrellado.
Sacudí la cabeza y me dije a mí misma que probablemente era un animal y volví a la cama. Aún así, no podía quitarme la sensación de que no estaba sola. A la mañana siguiente, salí a hacer una caminata más larga por el cañón Msekitrik. El sendero se entrelazaba entre afloramientos rocosos y vegetación desértica dispersa, el aire pesado con el silencio. Cerca de una hora después, noté extrañas marcas en algunas de las rocas, espirales, cruces y figuras toscas que casi parecían humanas. No parecían grafitis. Eran demasiado viejas y desgastadas para eso. Tomé algunas fotos, pensando que podrían ser material para un futuro post en el blog. A medida que seguía, comencé a escuchar susurros. Al principio pensé que era el viento, pero los sonidos eran demasiado distintos, como voces que estaban justo fuera de mi alcance. Me detuve y giré lentamente, escaneando las paredes del cañón. Nada, pero los susurros continuaron, volviéndose más débiles a medida que avanzaba. Para cuando regresé al campamento, una sensación de inquietud se había instalado sobre mí como una segunda piel. Me ocupé escribiendo y editando fotos, tratando de distraerme, pero las extrañas marcas y los susurros mordían los bordes de mi mente. Esa noche, las cosas empeoraron. Desperté con el sonido de pasos crujientes en la tierra fuera de la autocaravana. Daban vueltas alrededor del vehículo lentamente, de manera deliberada. Mi corazón latía con fuerza mientras alcanzaba la linterna y el cuchillo que había dejado sobre la mesa. Cuando los pasos se detuvieron, contuve la respiración, tratando de escuchar cualquier señal de movimiento. Luego vino la risa, débil e infantil. Parecía resonar desde todas direcciones al mismo tiempo. Mi piel se erizó y apreté con más fuerza la linterna. Me forcé a salir, cuchillo en mano, lista para enfrentar a lo que sea, o quien sea, que estuviera ahí afuera. La risa se detuvo en cuanto abrí la puerta. El aire estaba mortalmente quieto, y un débil olor a azufre flotaba a mi alrededor. Iluminé con la linterna en un arco amplio, y mi luz cayó sobre algo pequeño y fuera de lugar. Era una muñeca. No una muñeca. Era una figura rudimentaria hecha de ramas y cuerda, de pie en la tierra. Me agaché para inspeccionarla, con el pulso retumbando en mis oídos. La figura era inquietante, sus brazos de palo extendidos como en burla. Algo profundo en mi estómago me dijo que la dejara, así que retrocedí y regresé a la autocaravana, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Al día siguiente, decidida a entender qué estaba pasando, volví a caminar hacia el cañón. Mis pasos se sentían más pesados con cada milla, como si el aire mismo me estuviera resistiendo. Eventualmente, llegué a un viejo campamento abandonado escondido bajo una saliente. La tienda estaba hecha trizas, los contenidos dispersos y desgastados. Entre los escombros encontré un diario. Las entradas estaban escritas con una caligrafía temblorosa e irregular. El autor describía escuchar susurros, ver símbolos extraños y sentir que algo los observaba. La última entrada decía: «Quiere un huésped. No puedo dejar que me lleve. Si encuentras esto, no dejes que te lleve tampoco». Sentí que mi estómago se revolvía. Esto no fue solo una historia. Lo que sea que haya llevado al autor del diario a la locura, o algo peor, ahora me estaba acechando a mí. Esa noche, el espíritu se reveló por completo. Mientras estaba sentada frente a mi laptop, tratando de ignorar la atmósfera opresiva, la pantalla parpadeó. Un documento en blanco apareció y las palabras comenzaron a escribirse solas en la página. «Escríbelo. Dale forma». Las luces de la autocaravana parpadearon y el olor a azufre regresó, más fuerte que antes. Me levanté, cuchillo en mano, y me giré lentamente, escaneando el pequeño espacio. Una sombra se movió en el rincón de mi visión, demasiado rápida para ser real, pero demasiado vívida para descartarla. Luego vino la voz. Era mi voz, distorsionada y burlona. «Nunca terminarás. Nunca serás lo suficientemente buena. Ríndete», grité, cortando el aire vacío con el cuchillo. La risa regresó, rodeándome, consumiéndome. Agarré el diario y lo lancé al pequeño horno de la autocaravana, encendiéndolo.
Las llamas rugieron más alto de lo que deberían, iluminando el interior con un resplandor extraño. La risa se transformó en gritos, y la autocaravana se balanceó violentamente como si algo enorme intentara entrar. Me acurruqué junto al horno, susurrando bajo mi aliento, negándome a dejar que el espíritu se apoderara de mi mente. Los gritos alcanzaron un tono ensordecedor, luego se detuvieron abruptamente. El aire se quedó inmóvil, y el peso opresivo se levantó. Al amanecer empaqué y me fui. Las marcas en la puerta de la autocaravana, la risa, la figura hecha de ramas, todo eso se sintió como una mala pesadilla. Pero las marcas de quemaduras en la puerta y el persistente olor a azufre me decían lo contrario. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi una figura tenue y sombría de pie al borde del cañón, observándome. No he vuelto a acampar desde entonces. Lo que sea que encontré en el cañón McKittrick no era un fantasma ni un producto de mi imaginación. Era algo mucho más antiguo y mucho peor. Y sé que aún está ahí afuera, esperando a su próximo huésped.